Revelado, lo inesperado que hice tras el consejo de mi hija. 28 llamadas que transformaron todo. Andrés llegó a su pequeño apartamento en el corazón de Madrid con el peso del mundo sobre sus hombros. La rutina, que antes parecía inofensiva, se había convertido en una cadena de días iguales, marcados por el sonido repetido de su despertador y el rugido del metro a primera hora de la mañana. Como ingeniero de 47 años, había dedicado su vida a un trabajo que no le ofrecía más que decepción y promesas vacías de ascensa. La desigualdad económica envolvía sus pensamientos, patentando su sentir de impotencia. Tras un largo día, se desplomó en el sofá, exhausto, sin aliento. Su hija, Valentina, de 16 años, lo observaba con preocupación. «Papá, ¿por qué no exploras tus sueños de nuevo?», le preguntó. Su voz, a la vez suave y firme, resonó como un eco de esperanza en un lugar oscuro. Andrés sintió un nudo en la garganta, como si esas palabras estuvieran desenterrando algo que había querido olvidar. La idea de arriesgarse, de volver a soñar, parecía un lujo que no podía permitirse, dadas las circunstancias. Sin embargo, ese consejo voraz pulsaba en su mente. Inmediatamente se sintió impulsado a actuar. Decidió que ya era hora de dar un giro radical a su vida. Con el corazón martillando en su pecho, se armó de valor y empezó a hacer llamadas. Pero en cada marcación se sentía como un intruso, un novato en un campo marcado por la juventud. La primera llamada lo llevó a un diálogo tenso, lleno de murmullos que se convirtieron en risas furtivas. ¿A tu edad? ¿De verdad te ves comenzando de nuevo? Cada comentario era un golpe directo al ego. La presión aumentó y su mente, antes centrada, se llenó de dudas. La voz de su madre resonaba en sus recuerdos, confortante y firme. El trabajo honesto siempre tiene su recompensa. Sin embargo, las 6 primeras llamadas lo dejarían tambaleándose. 3 personas que alguna vez admiraba lo desalentaron, dejándolo con un sabor amargo de resignación. ¿Realmente puedo enfrentar esto?, pensó, respirando hondo. Sin embargo, ese debilitante escepticismo de la gente a su alrededor era un constante recordatorio de su incertidumbre. El tiempo parecía desvanecerse mientras luchaba con sus emociones. La vulnerabilidad lo envolvía. Estas emociones se intensificaron a medida que continuaba con el resto de las llamadas. La rivalidad en el sector era palpable. Risas a sus espaldas, amistades que se desvanecían al más mínimo tufo de competencia. Un amigo de la infancia le sugirió con desdén: «No es el momento de arriesgarse, Andrés. Solo intenta mantenerte a flote». Sin embargo, se negaba a ser una sombra de sus propios deseos. Fue entonces cuando ocurrió un giro inesperado. Conoció a Sara, una arquitecta que tras escuchar su historia le ofreció un café. Ella se convirtió en ese faro de luz que iluminó su camino. Compartir sus temores y anhelos fue liberador, pero la angustia lo seguía persiguiendo. Cierta noche, ante una oferta inesperada que podría cambiar todo, Andrés sintió que el mundo se le venía encima. Pactar un contrato que podría comprometer sus principios lo llenaba de angustia. Las palabras de Valentina a su oído se volvieron su mantra. Tienes que luchar por lo que deseas. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar Andrés, no solo para cambiar su vida, sino para dejar un legado en su familia? Con la presión en aumento y una decisión crucial por tomar, la noche se sumergió en sombras de dudas y deseos inconfesables. La transformación estaba más cerca que nunca, pero el precio podría ser más alto de lo que él jamás había imaginado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La búsqueda de más llamadas se convierte en una espiral de desesperación, cada una intensificando su ansia de respuesta. La pesadilla de la indecisión se clava en su pecho como una espina, mientras observa las horas pasar sin lograr soltar el nudo que lo atrapa entre sus aspiraciones y sus temores. El futuro parece ser un laberinto de emociones contradictorias, donde cada esquina ofrece un nuevo dilema y una nueva oportunidad, pero ¿cuál escogerá? Andrés se despertó al día siguiente con un impulso renovado. La noche de reflexión había dejado su mente en un torbellino de ideas,
cada una empujándolo más hacia lo desconocido. El eco de la conversación con Sara resonaba en su mente. ¿Por qué no me atrevo a hacer más?, se preguntó, mientras un nuevo amanecer filtraba la luz por la ventana de su apartamento. Sintiéndose atrapado entre lo que era y lo que deseaba ser, se levantó de la cama decidido a reescribir los capítulos de su vida. Se sentó frente a su viejo escritorio, el mismo donde había diseñado algunos de los proyectos más importantes de su carrera, y se dedicó a hacer una lista de sus habilidades. Ingeniero, gestor de proyectos, pensador analítico, se decía a sí mismo, mientras cada palabra lo reclamaba. Pero entre todo eso, caía sobre su papel un talento no reconocido, la capacidad de conectar con la gente. Esa era la clave que había descifrado, su arma secreta en un mundo que parecía estar girando a 1000 por hora. Tomó un pequeño paso y decidió asistir a un evento de networking esa tarde, donde esperaba encontrar a otros profesionales como él, también en búsqueda de reorientar su camino. La presión en su pecho se intensificó mientras se preparaba. Podría ser el momento decisivo que estaba esperando desde hacía años. Mirándose al espejo, reforzó su confianza con un mantra sencillo: la valentía es una elección. Salió de casa con la determinación de empezar a construir su futuro. Al llegar al evento, su nerviosismo tomó forma física. Las conversaciones en voz alta y las risas resplandecían en el aire. Cada grupo era una burbuja de camaradería que lo alejaba de su propia voluntad de participar. Pero recordó a Valentina y lo que había encontrado en Sara, esa chispa que encendía un fuego en su interior. Así que, como quien se avanza al abismo, se acercó a un grupo que discutía sobre innovaciones en ingeniería. Inmediatamente se presentó y compartió sus experiencias. Para su sorpresa, sus palabras resonaron. Le contaron sobre nuevos proyectos en los que estaban trabajando, e incluso algunos le ofrecieron consejos valiosos sobre cómo poner en práctica sus ideas. Con cada interacción, su confianza creció. Se dio cuenta de que aunque el miedo lo había paralizado, la conexión humana lo liberaba. La noche avanzó y cuando los asistentes se estaban despidiendo, uno de sus nuevos contactos, un joven empresario, se acercó a él con una propuesta concreta. ¿Te gustaría colaborar en un proyecto sobre energías renovables? Estoy seguro de que tu experiencia sería invaluable. Las palabras de invitación resonaron como un eco de todo lo que había anhelado. Pero por un momento el escepticismo volvió a asomarse en su mente. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Pero la determinación, mezclada con la oportunidad, se sentía como un imán. Con un gesto firme, Andrés aceptó la propuesta. Al momento de hacerlo, sintió que la niebla de la incertidumbre comenzaba a disiparse. Cada paso de acercamiento lo estaba guiando hacia un nuevo horizonte, un camino marcado por la acción y el descubrimiento. Mientras caminaba de regreso a casa, su corazón palpitaba con emoción y miedo. Había tomado una decisión que lo llevaría a enfrentarse a nuevas realidades, pero ahora las sombras de la duda se disolvían poco a poco frente a la luz de la posibilidad. Sin embargo, sabía que justo cuando algo comenzaba a florecer, la verdadera prueba aún estaba por llegar. La propuesta de colaborar no era solo un proyecto, era una reflexión de lo que estaba dispuesto a arriesgar, de lo que iba a dejar atrás. Entonces, una pregunta crucial surgió. ¿Podría realmente poner en práctica lo que estaba aprendiendo, y nada menos que hacerlo sin perder de vista sus principios? Mientras estas dudas se dibujaban en su mente, un mensaje emergió en su teléfono. Una invitación para una reunión relacionada con el nuevo proyecto. Con una mezcla de nerviosismo y anticipación, Andrés comprendió que estaba al borde de una nueva transformación. Pero su corazón le decía que esta elección sería prueba de su verdadero valor. El momento crucial se aproximaba, y Andrés se preparaba para enfrentarlo. ¿Cómo manejaría la presión de un nuevo desafío que podría redirigir su vida para siempre? Andrés despertó la mañana de la reunión sintiendo el peso de la incertidumbre. Cada tic del reloj se sentía más resonante que de costumbre, como un recordatorio de la inminente confrontación. A su mente acudieron los momentos de la noche anterior, las caras de sus nuevos contactos y la emoción de haber cruzado la barrera que lo había mantenido en su zona de confort. Se sentó en la mesa, una taza de café en manos, unos minutos antes de la hora acordada, y pensó en lo que había prometido a sí mismo, dar lo mejor y mostrarse tal cual era. Al llegar a la reunión, la sala estaba iluminada por reflejos metálicos y pantallas que mostraban gráficas de proyectos en marcha.
Presentarse ante esos profesionales, todos ellos con trayectorias consolidadas, era como escalar una montaña sin equipo. Su inseguridad era palpable, pero en su interior una voz resonaba. Esta es la oportunidad. Se concentró en su respiración, trazando un mapa silencioso que lo condujera a la confianza. Sin embargo, las dudas incesantes se arrastraban como sombras. La reunión comenzó. Los presentes discutían las dinámicas del proyecto con entusiasmo, detallando cada fase. Andrés escuchaba, absorbiendo cada información como una esponja, pero pronto las voces comenzaron a entrelazarse en su mente y se sintió perdido. Cada gráfico que se exponía era un recordatorio de su inexperiencia. ¿Qué hago aquí?, se cuestionó internamente. El miedo volvió a hacerle compañía. Sin embargo, cuando finalmente le llegó el turno de hablar, recordó las palabras de Sara. No temas mostrarte. Respiró hondo, se aclaró la garganta y se dirigió a sus compañeros con un tono firme que apenas podía reconocer como propio. Comenzó a hablar sobre su experiencia previa, abordando no solo sus logros, sino también los fracasos que lo habían moldeado. Para su asombro, no solo logró captar su atención, sino que las reacciones eran de interés genuino. Sus nervios se transformaban en energía contagiosa. Hacia el final de la reunión, varios participantes se acercaron a él. Algunos habían quedado impresionados por su enfoque honesto y decidido. Sin embargo, también había críticas. Algunos eran escépticos y cuestionaban su capacidad para adaptarse a un entorno que requería agilidad y resultados inmediatos. A sus espaldas, Andrés sintió el peso de cada comentario negativo. «Realmente podré adaptarme». Esa nueva presión se incrustaba en su pecho como un yugo. Renovado por el apoyo de algunos, decidió no dejarse vencer por la negatividad. Salió del edificio con más preguntas que respuestas. Su mente bullía con reflexiones sobre su lugar en el proyecto. Sabía que su capacidad de conectar con las personas podía ser un activo. Era su momento de utilizar esas conexiones en beneficio de su crecimiento. Cada conversación que había mantenido era un paso hacia el objetivo. Durante los siguientes días se dedicó a planificar su estrategia para el proyecto. No sería solo un participante más, sino una pieza clave. Se arremangó, contactando a profesionales que había conocido, generando diálogos y compartiendo ideas que desbordaban su papel habitual. Cada nueva interacción fortalecía su confianza, y el habitualmente cauteloso Andrés se transformaba en un comunicador efectivo. Pero entre la creciente claridad de su propósito, nuevas dudas emergían constantemente. A veces se preguntaba si había elegido el camino correcto, si realmente tendría el impacto que deseaba. Un día mientras trabajaba, recibió un mensaje peculiar de un viejo amigo de la universidad. ¿Por qué no haces una llamada a ese inversionista que conocimos en el pasado? En ese momento, Andrés sintió una chispa de curiosidad, como si el universo le estuviera sugiriendo una continuación de su viaje. ¿Sería posible que un simple contacto pudiera abrir otra puerta hacia el éxito? La llamada se aproximaba, y con ella la posibilidad de un cambio trascendental. Se sentó de nuevo en su escritorio. Decidido a seguir adelante, entendió que cada paso, cada conexión, cada duda superada, lo llevaría a redibujar su futuro. Pero el verdadero desafío parecía estar apenas iniciando. Así que, con el teléfono en mano, dio un paso más hacia lo desconocido. Con cada número marcado, la ansiedad y la anticipación se entrelazaban. ¿Estaría listo para afrontar lo que podría ser tanto una bendición como una trampa? La pregunta lo atormentaba, queriendo ser respondida mientras el dial sonaba en su oído. La llamada resonó en su mente como un eco persistente. Andrés decidió que no podía dejar esta oportunidad escapar. Con cada tonalidad del timbre, su inquietud crecía, pero también una determinación inusual. Recordó las palabras de su amigo, que todavía reverberaban en sus oídos. A veces, un simple contacto puede cambiarlo todo. Finalmente, una voz al otro lado de la línea le dio la bienvenida, y en ese instante, algo dentro de él se transformó. Al principio, la conversación fluyó de manera convencional, presentaciones y cortesías mutuas. Andrés tenía claro que las primeras impresiones eran cruciales. Se detuvo un instante y respiró profundamente, alineando sus pensamientos. Este es un intercambio, no solo un favor. La calidez y conexión que había cultivado en sus recientes interacciones resurgieron, y sus comentarios se volvieron más auténticos, más personales.
En medio de la conversación, el inversionista mostró interés en sus proyectos, un punto que encendió un destello de entusiasmo en Andrés. Con cada respuesta afirmativa iba despojando su inseguridad. Decidió hablar sobre los desafíos del presente y cómo estaban moldeando su enfoque. No se limitaría a vender una idea, ofrecería un relato, su relato. La vulnerabilidad que antes le parecía una desventaja se transformó en una fortaleza inesperada. La llamada duró más de 1 hora. Andrés se dio cuenta de que el tiempo se había evaporado. Cada minuto contado había sido un paso hacia una conexión más significativa. Al finalizar, se acordaron de mantener el contacto, y él sintió como si un abismo de oportunidades se hubiera abierto ante él. Caminaba por un nuevo sendero, donde cada duda se convertía en una pregunta por resolver, en lugar de una barrera restrictiva. Sin embargo, tras la adrenalina de la conversación, regresó a su rutina habitual, y las viejas inseguridades comenzaron a susurrar nuevamente. ¿Lo hice bien? ¿Acaso el interés que mostró fue genuino? El temor a que todo fuera un espejismo lo acechaba como un lobo hambriento. Decidió entonces hacer un seguimiento, enviando un correo con un resumen de la conversación y algunas propuestas adicionales, buscando así reafirmar la conexión. Mientras los días avanzaban, su mente no dejaba de correr. Notó que su red de contactos crecía. Cada llamada, cada reunión, lo acercaba más a la figura que deseaba ser. Se sentía como un escultor moldeando su propia vida, pero siempre fluctuando entre la confianza y la incertidumbre. Esa inseguridad, que había sido una constante en su carrera, ahora le hacía cuestionar cuán lejos estaba dispuesto a llegar. Un viernes por la tarde, recibió una respuesta confirmando una próxima reunión con el inversionista. El tiempo parecía estancarse, y su corazón palpitaba con fuerza. Esto podría ser lo que necesito para dar un verdadero giro, pensó. Pero al mismo tiempo, una sombra de miedo se extendió. ¿Y si no estoy preparado? ¿Y si él ve en mí lo que yo veo cuando me miro al espejo? Decidido a aprovechar esta oportunidad, empezó a investigar más sobre el sector del inversionista, reunir datos y preparar una presentación. Quería demostrar no solo su valía, sino también su compromiso inquebrantable. Cada paso lo acercaba más a un nuevo Andrés, el que creía en su capacidad de influir y generar impacto. En medio de este proceso de preparación, recibió un mensaje inquietante de uno de sus antiguos colegas, sugiriendo que había un proyecto en marcha que podría amenazar su posición actual. Esa revelación lo golpeó como un balde de agua fría. Tenía que elegir, ¿debería enfocarse en su próximo encuentro con el inversionista o debería lidiar con esa nueva amenaza que se avecinaba? La encrucijada era inminente, y Andrés sabía que la decisión que tomara podría definir su trayectoria profesional. El verdadero desafío comenzaba a desenmarañarse, llevándolo a reflexionar sobre qué valoraba más, su nueva posibilidad de crecimiento o la estabilidad de la que había estado sosteniéndose. Con cada elección que debía hacer, una pregunta fundamental surgía en su interior. ¿Sería capaz de arriesgar su comodidad por un futuro incierto pero potencialmente brillante? La reunión estaba a tan solo días de distancia. Andrés sentía la presión aplastante de la inminente presentación, el miedo instintivo que solía frenarlo. Sin embargo, había en él una chispa de determinación que deseaba avivarse. Sabía que el potencial de su futuro profesional dependía no solo de su preparación, sino también de cómo enfrentar el dilema personal que lo atormentaba. La voz de su hija resonaba en su mente. «Papá, a veces hay que arriesgarse. Las oportunidades no siempre vuelven». Era un consejo simple, pero contundente. La idea de que la osadía podría traer recompensas lo sacudió. Esa misma tarde, tomó un cuaderno y una pluma, y comenzó a anotar una lista de acciones. No quería solo prepararse para la reunión, quería crear un impacto tangible en su carrera. Decidió hacer una serie de llamadas, cada una diseñada para tejer una red de apoyo que le diera más claridad en su decisión. Mientras hablaba con antiguos colegas, amigos de la industria y hasta personas que admiraba, descubrimientos inesperados comenzaron a surgir. Cada conversación le dejaba con un nuevo conocimiento o perspectiva. Una colega mencionó un artículo que había leído sobre nuevas tendencias de inversión que podrían interesarle. Otro contacto le recomendó un libro que profundizaba en cómo presentar ideas de manera efectiva. Andrés se sentía embriagado por la cantidad de información y el potencial de cada nuevo contacto.
Así pasaron los días, transformando el miedo en acción. Cada llamada era un ladrillo más en la base de su futuro. En cada conversación se sentía más ligero, como si hubiera soltado una mochila repleta de piedras. Su mente, antes ensombrecida por la duda, empezaba a recordar por qué había elegido el camino del emprendimiento, la pasión, el dinamismo y la innovación. La noche anterior a la reunión con el inversionista hubo un momento de calma. Andrés se sentó a revisar sus notas y una revelación casi epifánica lo atravesó. No solo podía ser un espectador en su propio cuento, sino que estaba listo para ser el autor. Se dio cuenta de que esos miedos eran sombras de un pasado que ya no lo definían. Mientras cerraba los ojos, visualizaba la sala de conferencias, la figura del inversionista frente a él y lo que quería comunicar. En sus visiones, Andrés no solo hablaba de números y proyecciones, sino de su historia, de su compromiso y de los sueños que lo motivaban. Era hora de que la figura del director de su propia vida emergiera con toda su fuerza. Sin embargo, la revelación de aquel proyecto amenazante aún le daba vueltas en la cabeza. Había un sentido de urgencia que no podía ignorar. En instantes, se despidió de la tranquilidad y decidió que también era momento de actuar en ese frente. Bru, su antiguo colega, tenía razón. La competencia podría ser peligrosa, pero el conocimiento sería su mejor herramienta. Al día siguiente se propuso analizar esa situación, quizás no con el mismo fervor que dedicaba a su reunión, pero sí con la seguridad de que no se quedaría de brazos cruzados. Despertó en la mañana con un renovado sentido de propósito. Llamar a aquel antiguo colega que había destapado el asunto. Atender la crisis antes de que estallara como una tormenta. Lo próximo que tenía que hacer no era solo preparar su presentación, sino diversificar su enfoque en esta carrera cada vez más intensa. Con una mezcla de entusiasmo y ansiedad, hizo la llamada. Pero cuando la voz de su colega resonó al otro lado de la línea, algo inesperado ocurrió. No solo le daba información sobre el nuevo proyecto, sino que también le ofrecía una alineación de intereses que dejaría a Andrés contemplando cómo podían trabajar juntos de acuerdo con sus aspiraciones. La aberración de sueños se estaba transformando de una nebulosa de incertidumbre a un camino claro. Sin embargo, la pregunta no se desvanecía. ¿Podría realmente sostenerse en esta doble carga? Pronto tendría que elegir entre darle forma a un futuro triunfante o luchar por lo que sabía que podía perder. La decisión estaba a punto de convertirse en una balanza de peso. La oportunidad de dar un gran salto estaba ahí, pero ¿a qué costo? Andrés colgó el teléfono, todavía reflexionando sobre la inesperada oferta de su colega. La posibilidad de colaborar con alguien que conocía el terreno le proporcionaba una nueva perspectiva. Sin embargo, la incertidumbre era palpable. Tenía la sensación de que cada decisión que tomara podría desencadenar una reacción en cadena en su carrera. En su mente comenzó a construir un mapa mental de pasos a seguir. Era esencial que cada movimiento estuviera entrelazado con claridad y propósito. En ese instante, la idea de un enfoque multidimensional se cimentó en su conciencia. Esto no solo se trataba de una presentación a un inversionista, cada acción debía contribuir a la sólida base de su emprendimiento. La angustia inicial dio paso a una planificación metódica. Se sentó en su escritorio con su cuaderno a la mano, anotando objetivos a corto y largo plazo. El primer paso era reafirmar su propia propuesta. Antes de involucrarse en la nueva alianza, necesitaba asegurarse de que su visión estuviera clara y que contara con el respaldo necesario. La imagen del inversionista con ojos críticos y una mente aguda se posicionó en su mente. Andrés sabía que su presentación debía ser convincente. No solo se trataba de números, sino de mostrar cómo su visión era un vehículo para el cambio. Después de delinear su propuesta, se centró en el análisis del nuevo proyecto de Bru. Comprendía que ignorarlo podría dejarlo vulnerable, pero también podía ser la clave para hacer crecer su propia idea. Decidió dedicar tiempo a explorar todos los detalles disponibles sobre el proyecto competidor. A través de investigaciones, Andrés descubrió cómo sus propias fortalezas podrían contrarrestar las debilidades del enfoque de Bru. La oportunidad de innovar era clara. Su idea podía tener un enfoque más humano y conectarse emocionalmente con los potenciales clientes. Pero la tarea no era sencilla. Lidiar con el miedo al fracaso y la presión de una posible pérdida era abrumador. En medio de la tormenta emocional, recordó una frase que su padre solía repetirle: «La adversidad puede forjar el carácter, pero el coraje lo define». Se dio cuenta de que cada paso que daba hacia adelante se estaba construyendo desde la vulnerabilidad. Se comprometió a transformar esa vulnerabilidad en una fortaleza, utilizando su historia personal como un vehículo para conectar con su audiencia. El relato de cómo llegó a donde estaba y las dificultades superadas agregarían una dimensión emocional a su presentación. Con el día de la reunión cada vez más cerca, su enfoque se volvió aún más intencional. En sus noches se sumergía en libros sobre presentaciones efectivas y comunicación persuasiva,
mientras sus días se llenaban de ensayos frente al espejo. Con cada repetición, notaba que la confianza regresaba lentamente a su ser, llenando cada hueco de duda que había persistido antes. Sin embargo, cada avance venía acompañado de la sombra de la competencia. Bruce seguía apareciendo en sus pensamientos, como un eco constante. ¿Y si el proyecto de su antiguo colega daba un giro inesperado y se convertía en lo que el mercado necesitaba? Las noches de insomnio se tornaron en amigos silenciosos, desvelándole múltiples escenarios en su mente. En la víspera de su gran día, Andrés sentía la tensión en el aire. Se apoyó en una peculiar calma que lo había invadido. Era una mezcla de resignación y determinación. No sabía cómo resultaría su presentación, pero estaba listo para enfrentarse a lo que viniera. Su mente iría más allá de los números y las propuestas tangibles. Era su momento de brillar. Desde su ventana vio el cielo despejado al amanecer. La luz dorada iluminaba la ciudad, un recordatorio de que cada nuevo comienzo puede ser un espectáculo de oportunidades. Andrés tomó aire profundo, convencido de que, sin importar el resultado, había estado en la senda de acción que necesitaba para reclamarse como creador de su destino. Cuando llegó la noche de la reunión, un nuevo dilema surgió, un mensaje que lo descolocó al instante. Bru le había enviado una propuesta inesperada, y lo que prometía ser un encuentro más se tornaba en un frente de batalla y negociación. Andrés sabía que este sería el momento de verdadero desafío. ¿Podría equilibrar su ambición y cuidar su integridad al mismo tiempo? La decisión no solo definiría su futuro profesional, sino también la esencia de quién era en el mundo de los negocios. Andrés se sentó a mediadas de una fría madrugada, el resplandor de la pantalla de su teléfono iluminando su rostro cansado. Había pasado las últimas horas revisando ese mensaje de Bru, una oferta que parecía demasiado tentadora para ser ignorada. La sombra de la competencia se alzaba, más grande que nunca, dibujando en su mente la figura de un rival que, de repente, podía sentirse irreprimible. Mientras su corazón latía con insistencia, recordó la conversación que había tenido con su hija la noche anterior. Ella, con su honesta ingenuidad, le había preguntado sobre sus sueños y lo que lo detenía de realizarlos. «Papá», había dicho, «¿por qué no llamas a las personas que admiras y les preguntas qué piensan? A veces, un simple consejo puede cambiar todo». Esa frase resonó en su mente, encendiendo un fuego que lo impulsó a actuar. Primero tomó una decisión audaz. Dedicaría esa misma mañana a establecer contactos. No podía dejar que el miedo a fallar lo inmovilizara, debía liberarse de las cadenas de la incertidumbre. Con determinación, comenzó a elaborar una lista de personas que podrían ofrecerle perspectivas valiosas. Vilma, la mentora que había guiado su carrera durante muchos años, estaba en la parte superior de su lista. Hacer aquella llamada era esencial, necesitaba su orientación. Marcó el número y, tras varios anhelantes segundos, escuchó su voz familiar. La conversación fluyó con naturalidad, rememorando viejos tiempos y proyectos compartidos. Sin embargo, lo más valioso fue el consejo estratégico que Vilma le brindó. No se trata solo de que tu idea sea la mejor. Se trata de cómo eres capaz de presentarla, de contar la historia detrás de ella. Tu autenticidad será tu mayor aliado. Cada palabra golpeaba en su corazón como un tambor, brindándole claridad. Siguió adelante con su plan, sumergiéndose en llamadas que a veces se sentían como un salto al vacío. Cada conversación traía consigo nuevas revelaciones y conexiones inesperadas. Había llamadas que parecían frías al principio, pero que se transformaron en oportunidades. Con cada voz al otro lado, sentía que su confianza se incrementaba, que su visión se enriquecía con cada consejo. El tiempo voló, y cuando menos lo esperaba, había completado 28 llamadas. Una mezcla de agotamiento y euforia recorría su cuerpo. Las ideas comenzaban a entrelazarse en su mente, una red compleja de posibilidades. Había descubierto no solo la fuerza de pedir ayuda, sino también la valiosa lección de reciprocar. Ahora no solo le preocupaba su propio camino, también anhelaba apoyar a otros en su jornada, entendiendo que el crecimiento era un esfuerzo conjunto. Sin embargo, a medida que su claridad y motivación aumentaban, la presión por el encuentro con Bruce se volvía inminente. Cada nuevo consejo y perspectiva recolectada brindaba alimento a sus pensamientos, pero también aumentaba la intensidad de la competencia que enfrentaba. La propuesta de Bruce resonaba en su mente, una advertencia constante que no podía ignorar. Los ecos de sus conversantes lo mantenían alerta. Se dio cuenta de que había una amenaza latente. Entre todos esos consejos, era crucial mantener su esencia.
No podía permitir que el miedo al rechazo nublara su juicio. Reflexionó sobre cómo integraría toda esa información nueva en su presentación final. Justo cuando se sentía preparado para avanzar, una llamada de último momento cambió nuevamente el rumbo de su historia. Era de un viejo amigo y socio, quien había estado al tanto de la situación, pero, de manera inesperada, le ofreció información crucial sobre Bru y sus intenciones. Lo que necesitas saber es que ellos están más preocupados de lo que parecen, dijo con voz grave. Andrés sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. La revelación llegó como un rayo, iluminando el camino por delante, obligándolo a preguntar si realmente podía dar ese paso hacia adelante en la negociación. Justo cuando estaba a punto de responder a su amigo, un mensaje de Bru apareció en su pantalla. Would he accept the challenge, or would he take a different route? Andrés no podía evitar que la ansiedad lo invadiera al contemplar el mensaje de Bru. La promesa de una nueva etapa profesional coexistía con una oleada de incertidumbre. Tenía todo el marco de referencia, la motivación renovada y el consejo de Vilma resonando en su mente. Pero necesitaba abrazar esa autenticidad que le había mencionado. Esa claridad recién descubierta iba más allá de una simple estrategia. Debía conectar con su verdadero yo en la propuesta, sin temor a mostrarse vulnerable. Con el teléfono en la mano, contempló su próximo movimiento. Después de las 28 llamadas, se sentía como un general en la víspera de una batalla. Cada conversación como un archivo en su mente, almacenando no solo datos, sino lecciones y conexiones emocionales. El poder de las relaciones comenzaba a tomar forma, y con cada voz que escuchó, también había adquirido un pedacito de seguridad. Decidido, puso en orden sus pensamientos antes de contestar a Bru. En lugar de ser un mero competidor en el tablero, quería ser un narrador de su propia historia. Sus experiencias, fracasos y éxitos habían moldeado su perspectiva, y eso debía ser parte de su presentación. Con las horas avanzando y el amanecer filtrándose por las ventanas, reunió coraje y empezó a escribir. Lo que desarrolló no fue un simple pitch comercial. Eran las raíces de su infancia que anclaban sus aspiraciones, las dificultades que había enfrentado y superado, las historias de sus interacciones con aquellos a quienes había contactado. A medida que tecleaba, las palabras danzaban, evocando una narrativa que no solo se centraba en el producto, sino también en la misión detrás de él. Andrés se dio cuenta de que esa sinceridad podía ser su mayor arma. Sin embargo, algo no lo dejaba tranquilo. La información de su amigo acerca de Bru lo mantenía alerta. La competencia que parecía confiada podía estar en una fachada quebrada, y aunque eso lo llenaba de un resquicio de esperanza, no podía subestimar la dinámica que esto traía. Había empezado a visualizarlos como miradas engañosas por el rabillo del ojo, más como espejos que reflejan una fortaleza externa, pero una debilidad oculta. Mientras concluía la presentación, un nuevo dilema apareció en su mente. ¿Debería poner todo en juego? La posibilidad de que el miedo lo llevara a un ciclo de dudas lo obligó a reflexionar sobre su enfoque. Sabía que la autenticidad era clave, pero ¿cómo gestionar el riesgo de presentarse tal como era y lidiar con las consecuencias? Decidido a no dejarse paralizar por la indecisión, se levantó y caminó hacia la ventana. La luz del sol naciente iluminaba la ciudad, simbolizando nuevos comienzos. A partir de ese momento, cada elección que hacía sería un paso hacia el crecimiento. No podía permitirse retroceder. Su determinación se agudizó. Si iba a entrar en ese encuentro, lo haría con la certeza de que no solo era su propuesta la que estaba en juego, sino también su futuro. No podía simplemente aceptar el desafío, debía enfrentarlo con valentía. Detenido en la balanza de sus pensamientos, decidió que había llegado el momento de ejecutar. Con el pulso latiendo aceleradamente, se dirigió a su teléfono para contestar a Bru, y con cada palabra que pronunciaría, sabía que construiría no solo su futuro profesional, sino también su propia historia. ¿Podría este ser el momento que lo liberase de sus inseguridades y le concediese el poder de su autenticidad? La llamada inició, y su corazón se detuvo en un instante. La respuesta se fundía en el aire, marcando el paso hacia un nuevo amanecer. Pero el giro inesperado en la conversación de Bru
puso a prueba su resolución. Andrés, dijo la voz al otro lado, hay algo que debo revelarte antes de continuar. La voz de Bru resonó en la mente de Andrés como un eco en una caverna. La incertidumbre se apoderó de él, provocando que su respiración se hiciera irregular. Su mente rápidamente se llenó de posibilidades. ¿Qué podía haber tan importante que no podía ser discutido al principio? Esa sensación de vulnerabilidad se transformó en un fuego interno. Si había algo en lo que creía, era en que cada información tenía el poder de alterar el curso de los acontecimientos. Adelante, Bru, estoy escuchando, respondió Andrés, forzando un tono de calma que apenas podía sostener. Sabes que tengo una gran cantidad de proyectos en marcha, pero hay algo que necesitamos aclarar, dijo Bru, con un tono que sonaba a complicidad. No soy el único interesado en lo que tienes que ofrecer, hay competencia feroz, pero tú formas parte de algo más grande. Estás también siendo considerado por una firma con la que he tenido relaciones complicadas. Tienes que saber que no será fácil. Las palabras de Bru golpearon a Andrés como un balde de agua fría. No solo se enfrentaba a un desafío, sino a la realidad de que había potencialmente más en juego. La competencia, las relaciones complicadas, todo parecía una jugada de ajedrez, donde cada pieza tenía una historia. Sin embargo, se dio cuenta de que esto era la oportunidad perfecta para reafirmar su autenticidad. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó, con un tono que dejó entrever su determinación. Quiero que estés preparado para presentar no solo lo que haces, sino quién eres. Necesitas darte cuenta de que tu autenticidad será lo que marque la diferencia, respondió Bru. Esa simple afirmación le dio una chispa de energía. Andrés comenzó a ver su desafío como el momento decisivo que había estado esperando. Con cada palabra de Bru, la ansiedad dio paso a un propósito renovado. Andrés se propuso defender su historia y su visión, en lugar de solo vender un producto. Era un cambio de paradigma que podía llevarlo hacia la transformación personal que tanto anhelaba. Comprender que su esencia podría ser su principal activo era un descubrimiento extraordinario. Tras la llamada, su mente se puso a trabajar. Se sentó con una taza de café, con hojas y lápiz en mano. No solo quería crear una presentación, quería que fuera una extensión de su ser. Se esforzó en recordar las historias que lo habían llevado hasta allí, desde los fracasos que había experimentado, hasta las victorias más pequeñas que lo habían motivado. Cada historia que escribía era un ladrillo en la estructura de su confianza. La identidad de su propuesta se transformó en algo más, un concepto multidimensional que reflejaba sus valores, sus creencias y su lucha personal. Confrontaba sus inseguridades dibujando un mapa de la vida que había vivido y el adulto que deseaba ser. Esa reflexión le dio una claridad sorprendente. Cada paso era un avance hacia la realización de su auténtico y valioso yo. Sin embargo, sentía una presión creciente, el miedo al juicio, el temor al rechazo. La voz interna que lo había asediado en el pasado emitía advertencias. ¿Podía permitirse ser completamente vulnerable y auténtico en un mundo que a menudo premiaba las apariencias? El sol ya comenzaba a caer y Andrés sintió que el tiempo se estaba agotando. Su presentación debía estar lista pronto, y la competencia no le daría tregua. Con decisión, se comprometió a sí mismo a mostrar lo mejor de su esencia el día de la reunión. Al finalizar su día, una nueva idea comenzaba a gestarse en su mente. ¿Podría esa autenticidad ser suficiente no solo para convencer a Bru, sino para encontrar su lugar en una industria que a menudo valoraba más la superficie que la profundidad? Con un nuevo amanecer en el horizonte, Andrés comprendió que una decisión crítica estaba al volver de la esquina. Antes de la reunión, debía enfrentar un dilema significativo. La autenticidad y la vulnerabilidad eran riesgos que estaba dispuesto a correr, pero la valentía sería suficiente en un terreno donde tanto estaba en juego. La mañana de la reunión llegó con el peso de una expectativa palpable. Andrés se despertó sintiéndose más ligero, como si las múltiples llamadas y conversaciones de los últimos días lo hubieran preparado para este momento. Ya no era el hombre que se había encerrado en su rutina monótona, ahora era un innovador en busca de un legado que dejaría a su familia. Mientras se preparaba, repasó mentalmente su presentación. No solo quería mostrar cifras o proyecciones, quería construir una narrativa que enlazara sus huellas en la industria y las emociones que lo habían guiado hasta ese punto. Cada palabra contaría una historia de resiliencia y transformación, reflejando la autenticidad que Bru había enfatizado. En su interior resonaban las lecciones reunidas en esas 28 llamadas, la importancia de la conexión humana y la fuerza que se adquiere al mostrar vulnerabilidad. Al llegar a la sala de conferencias, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación.
La iluminación brillante reflejaba todo el esfuerzo que había puesto en crear una imagen de sí mismo que iba más allá de los números. Los asistentes, todos con un currículum impresionante, lo miraban con curiosidad. Sin embargo, en lugar de sentirse abrumado, Andrés reconoció que cada mirada significaba una oportunidad, un potencial compañero de viaje hacia el futuro profesional que deseaba. Cuando llegó su momento de hablar, respiró hondo y se centró en la historia que estaba a punto de contar. Comenzó desde sus inicios como ingeniero, relatando las dudas que había enfrentado, sus fracasos y las revelaciones que lo habían llevado a redefinir su camino. Con cada frase, su confianza se hizo más evidente. El escepticismo en los rostros de algunos comenzó a desvanecerse, y sintió que la energía del grupo se transformaba, apoyándolo, conectándolo con esa esencia más humana que todos los presentes compartían. No solo lo que hago importa, sino por qué lo hago. Estoy aquí porque creo que la innovación no debe ser fría ni calculada, sino que debe incluir calor humano. He aprendido que el valor real está en las conexiones que construimos, afirmó Andrés, mientras sus ojos recorrían la sala, buscando una conexión visual en cada rostro que lo escuchaba. Al finalizar su presentación, una lluvia de aplausos retumbó en la sala. Las críticas constructivas que habían creído que recibirían fueron sustituidas por preguntas ansiosas sobre cómo podrían colaborar en su visión. El contacto con Bru y los otros asistentes no solo se sintió natural, sino que también era un testimonio de su crecimiento personal y profesional. Había conquistado no solo el proceso de presentar, sino también el reto de enfrentar sus miedos. Con el viento a favor, la decisión de incorporar su autenticidad en la narrativa fue validada. No pasó mucho tiempo antes de recibir propuestas de colaboración, y cada una pareció alinearse perfectamente con sus aspiraciones. Los días siguientes lo llevaron a construir una red sólida, dejando atrás las sombras de la competencia, y comenzando a forjar alianzas estratégicas que se transformarían en oportunidades reales. Mientras caminaba por las calles de Madrid, con una sonrisa en su rostro, Andrés sintió una profunda satisfacción. Ya no era el hombre que una vez se sentó en un sofá desgastado cuestionando su camino. Ahora era un líder en su campo, reconocido por su capacidad de conectar y construir a partir de su propia historia. Su hija Valentina, al verlo regresar a casa, iluminó la habitación con una sonrisa y un abrazo. Un simple gesto que le recordó lo más valioso de su viaje. Lo que realmente había conquistado era la forma en que se veía a sí mismo. Hoy, con una carrera en continuo crecimiento, Andrés no solo había superado sus limitaciones, sino que había encontrado su voz. El verdadero legado que aspiraba a dejar ya estaba claro. Cada vez que miraba a su hija, sabía que había hecho algo más que cambiar su carrera. Había transformado su perspectiva sobre la vida. Este era solo el comienzo. Las posibilidades se extendían delante de él. Cada decisión en el futuro sería una oportunidad para seguir escribiendo su propia historia. Una historia en la que el coraje y la autenticidad fueran sus principales protagonistas. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que transforman vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conmovedora conclusión. No esperen ni un segundo más para unirse a la comunidad de quienes creen en el poder de la superación personal. Hagamos eco de estas historias extraordinarias.